Muy bien, regresamos a nuestra clase de nuevo para continuar nuestro estudio sobre las doctrinas de la Biblia. Si ustedes se recuerdan, en las últimas sesiones estuvimos haciendo la pregunta, ¿qué es la doctrina esencial? ¿Qué es la doctrina esencial? Y le había compartido con ustedes, mis hermanos, sobre las siglas de la palabra doctrina, D-O-C-T-R-I-N-A. Y le había dicho en la última sesión que D representa la deidad de Cristo, la O representa original pecado o pecado original, la C es el canón, la T es la Trinidad, la R es la resurrección, la I representa la encarnación y la N representa la nueva creación y la A la apocalipsis o la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Es el alfa y omega. Doctrina, mis hermanos, encierra de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. El tema en cual quiero que usted note conmigo, y lo tengo escrito acá arriba. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. En otras palabras, no podemos separar la persona de Dios de la palabra de Dios. Esto es un hecho, un acto de imposibilidad. No podemos separar la persona de Dios de la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo, en capítulo 4 de nuevo, en versículo 16, y regresamos a nuestro estudio de las doctrinas de la Biblia. Dice la palabra en Reina Valera, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. En la Biblia de la América lo dice de esta manera, lo dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo, para los que te escuchan. La palabra enseñanza o doctrina o instrucción, en griego es la palabra didascalía. Y esa es la palabra. No se olvide que el Nuevo Testamento fue escrito por la mayor parte en griego. Eso es importante que nosotros comprendamos el idioma original. ¿Qué significa? Cuando nosotros llegamos aquí, dice que es la palabra, que la doctrina o enseñanza es la palabra didascalía. Didascalía quiere decir el contenido de las Escrituras. El contenido de las Escrituras. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de la enseñanza. Tenemos una tremenda responsabilidad en la manera en cuanto tú y yo manejamos y cuidamos de la palabra de Dios. Vos, usted, yo, ninguno de nosotros tenemos el lujo, ni siquiera la autoridad de malinterpretar o hacer cualquier cosa que queremos con la palabra de Dios. Somos simplemente embajadores, representantes de la palabra de Dios. No tenemos ninguna autoridad a hablar afuera de la palabra de Dios. No tenemos ninguna autoridad mis hermanos, de imponer sobre la palabra de Dios. No tenemos ninguna autoridad de decir cualquier cosa que nos antoja, mis hermanos, de la palabra de Dios. Simplemente la única autoridad que tú y yo tenemos es de hablar directamente, concisamente, precisamente lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla, nosotros hablamos. Si Dios no habla, nosotros no hablamos. Repetimos precisamente lo que dice la palabra del Señor. Y estuvimos hablando en las últimas sesiones de esta pregunta, ¿qué es la doctrina esencial cristiana? Vamos a comenzar con la primera sigla de la palabra doctrina, la letra D, que representa la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Y eso es donde nos queremos enfocar. Quiero que usted comprenda muy bien
que la doctrina cristiana esencial es la fundación sobre lo que descansa, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo descansa completamente sobre la doctrina esencial de la Biblia, de su deidad, a la certeza escatológica que aparecerá una segunda vez y a juzgar a los vivos y a los muertos. La doctrina cristiana esencial es fundamental para el Evangelio. Todas las demás religiones, y este es el reto y el desafío, todas las demás religiones, cuando se trata sobre la doctrina esencial y el Evangelio de Jesucristo, todas las religiones, mis hermanos, comprometen, confunden y contradicen. Comprometen, confunden y contradicen estos elementos esenciales. Si estamos hablando de la deidad de Cristo, o el pecado original, o el canón, o la Trinidad, o la resurrección, o la encarnación, o la nueva creación, o la escatología, o Apocalipsis, mis hermanos, todas las religiones del mundo hacen tres cosas: comprometen, mis hermanos, confunden y contradicen estas doctrinas esenciales. Tú y yo, no importa qué iglesia que usted pertenece, que yo pertenezco, mis hermanos, escucharme bien. Tenemos que estar bien claro que hay una gran diferencia entre la interpretación eclesiástica y la interpretación bíblica. Todos debemos estar unidos en la interpretación bíblica, porque esta es la voz de Dios. La voz de Dios. Ahora, los musulmanes, por ejemplo, denunciarán dogmáticamente la doctrina de la deidad única de Cristo como el imperdonable pecado de shirk, según la religión de ellos. Fácilmente ellos afirman la impecabilidad de Cristo, pero a la misma vez ellos niegan rotundamente su sacrificio en la cruz y su resurrección posterior como la única esperanza de la salvación. Tú puedes ver cómo ellos comprometen, mis hermanos, cómo ellos confunden y contradicen, ¿ves?, la doctrina esencial sobre, en particular, la deidad de Cristo. Ahora, como se indicó anteriormente, estoy tan apasionado de inscribir lo esencial en la tableta de tu corazón, que yo le he organizado alrededor de las siglas doctrinas, D-O-C-T-I-R-I-N-A. Es mi oración que seas tan familiarizados con la doctrina cristiana fundamental que cuando una falsificación se perfila en el horizonte, lo sabrán instantáneamente. Y en los próximos días, en nuestras clases, desempaquetemos cada uno de los principios esenciales de la fe cristiana histórica, y a partir de hoy con la deidad de Cristo. Si es que han seguido el ministerio de Hank Hanegraaff, el Christian Research Institute, ellos son los que comenzaron por lo menos a identificar en siglas la palabra doctrina, en cual nos ayuda a nosotros a comprender, mis hermanos, que el alfa y omega, del principio al fin, mis hermanos, que la palabra doctrina encierra toda la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar un poco en particular sobre la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. El testimonio bíblico, mis hermanos, es claro y convincente que Jesucristo es el eterno Dios creador. La deidad de Cristo. Primeramente tenemos que reconocer que Él es el eterno creador. Por favor, abre sus Biblias en el libro de Marcos, mis hermanos, en capítulo 14. Porque a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmaba ser Dios, y en la palabra y obra. En palabra y obra. Jesús afirmaba ser Dios en palabra y obra, ¿ves?, a lo largo de todo su ministerio terrenal.
En el libro de Marcos, en capítulo 14, específicamente en versículos 61 y 62. Quiero que lo vea conmigo, por favor. En Marcos, ¿ves? Vamos a Marcos, por favor. Perdón, va a ser Marcos 14. En Marcos 14 dice esto la palabra del Señor. Dice, mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Le hace la pregunta, ¿eres tú? Y note bien cómo Jesús le respondió. Jesús le dijo en versículo 62, y yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Cristo nunca en ningún sentido negó de ser el creador o su deidad. Ahora, el hecho que se vistió, mis hermanos, en la encarnación, el vestido ser humano, pero él nunca negó de ser el creador o su deidad. También dice en Juan, note bien conmigo, en Juan capítulo 5, en versículo 18, dice esto sobre la deidad de Cristo. Dijo en versículo 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, note bien, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Por esa razón lo querían matar. En Juan también, en capítulo 5, en versículo 20, note bien lo que dice en versículo 20. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y dice, y obras mayores que esta le mostrará para que os admiréis. Claramente. Estamos hablando de la deidad de Cristo. También en Juan. En Juan, en capítulo 8, note bien, en versículo 58 dice lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, en verdad y en verdad, de cierto, os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. No había ningún mal entendimiento entre los judíos, ni siquiera con los demonios, que él estaba declarando que él era, y que él era, y él es, y él fue Cristo, el Dios, el Creador, que él nunca negó y proclamó claramente su deidad. Todo el mundo, los judíos lo sabían, los demonios lo sabían. Ahora mi pregunta es, ¿por qué que tú y yo, nosotros los cristianos, estamos confundidos sobre este tema? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros estamos confundidos sobre este tema? Note bien lo que dice en Juan. También en Juan, en capítulo 10, de versículo 30 a 33, tú puedes notar conmigo, mis hermanos. Mira bien, Jesús habla, dice, yo y el Padre somos unos. Ahora, más claro no puede cantar el gallo aquí. Más claro no puede ser. Más claro él no puede ser. Él dijo bien claramente aquí, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, no, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cristo fue tan claro sobre su deidad, mis hermanos, que los demás lo querían matar por esa afirmación y por esa declaración. También le quiero mostrar a ustedes, ¿bien?
Porque a lo largo de su ministerio terrenal también, a lo largo de su ministerio terrenal también, quiero que usted note conmigo en Juan, en capítulo, mire bien, en Juan capítulo 8 también, en Juan capítulo 8, en versículo 46. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmó ser Dios y vindicó sus afirmaciones a la deidad por vivir una vida sin pecado, una vida sin pecado. Estamos hablando de la impecabilidad de Dios, mis hermanos, de Cristo, sin pecado. Dice en Juan capítulo 8, en versículo 46, ¿quién de vosotros me prueba y que tengo pecado? ¿Quién? Aquí él hace la pregunta declaratoria, donde él quiere una respuesta. ¿Quién? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? A lo largo de su ministerio terrenal, él nunca pecó. Mira, note bien conmigo. Por esa razón digo, la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer y de obedecer a Dios. No podemos separar la persona de Dios de la palabra de Dios. Es imposible. Y si Él nunca pecó, ¿por qué nos cuesta a nosotros a creerle a Él? Según Corintios, note bien conmigo, por favor, en 2 Corintios, dice lo siguiente, en capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado por nosotros el Padre al Hijo, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. También dice en Hebreos, en capítulo 4, en versículo 5. En Hebreos capítulo 4, en versículo 15, dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Note bien, en 1 Juan. Aquí encontramos en 1 de Juan, en capítulo 3, en versículo 15. En 1 de Juan, versículo 5. En 1 de Juan, capítulo 3, en versículo 5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y note la última parte, y en Él no hay pecado, y en Él no hay pecado. También en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente, mira bien, dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno ninguno se halló en su boca. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmó ser Dios y vindicó sus afirmaciones a la deidad como por vivir una vida sin pecado. Estamos hablando de la primera sigla de la palabra doctrina, la deidad de Cristo. Es lo que estamos hablando, afirmando quién es Cristo. Cuando una persona me dice, mira, yo no creo en las doctrinas, porque las doctrinas simplemente nos van a dividir y va a causar divisiones en la iglesia, es una polémica, va a causar un montón de problemas. Seguro que sí, y lo debe de ser, porque la doctrina, mis hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe dividir, las doctrinas deben de dividir, ¿qué? Debe de dividir, ¿qué es lo que va a dividir? Entre la mentira y la verdad, entre la mentira y la verdad.
nosotros tenemos que reconocer claramente que la doctrina, mis hermanos, encierra de Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis. También, hablando sobre la deidad de Cristo, mis hermanos, a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmaba ser Dios como manifestando su poder sobre ¿qué? La naturaleza, sobre la naturaleza. Miren lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. También regresamos ahora a Marcos en capítulo 4. En Marcos capítulo 4, le quiero mostrar en Marcos capítulo 4, en versículo 39, note lo que dice la palabra del Señor. Dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma, una gran calma. Note bien conmigo, por favor. Estamos hablando, mis hermanos, de las afirmaciones de Cristo, la deidad de Cristo, que Él es y Él es el creador del mundo. También quiero que usted note conmigo, no solamente le habló a las aguas, mis hermanos, a la tormenta, mis hermanos, pero también le habló, Él tuvo poder sobre los ángeles caídos, sobre los ángeles caídos. Mira lo que dice en San Lucas, en Lucas capítulo 4, en versículo 35. Lucas capítulo 4, en versículo 35. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió él sin hacerle ningún daño. Ahora note bien, ese es el poder del Creador. Cayó a los demonios, ellos actuaron de inmediatamente a sus órdenes. Jesús no tuvo que sentarse ahí, él no tuvo que levantar su voz, no tuvo que gritarle, no tuvo que ordenar, no tuvo que llorar, saltar, brincar, ni siquiera le pidió su nombre, no lo entrevistó, mis hermanos, simplemente ordenó. Y el demonio, no es como hoy día que todo el mundo quiere entrevistar a los demonios, saber quiénes son y cuántos son. Él fue bien claro, porque estamos hablando de la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. También Él tuvo, mis hermanos, dominio sobre la enfermedad, En Mateo, aquí encontramos en Mateo, en capítulo 4, en versículo 23, note lo que dice la palabra de Dios. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira, aquí no dice que él sanó 80%, 85%, 95%, 98%. Él dice toda, 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ¿qué? De la deidad de Cristo. De eso es lo que estamos hablando nosotros, mis hermanos. Escuche bien. También Él tuvo el dominio sobre la muerte sí misma. Sobre la muerte sí misma. Note lo que dice en Juan capítulo 4 también. En versículo 50, en Juan capítulo 4, en versículo 50, mira bien. Dice, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre cayó la palabra que Jesús le dijo. ¿Ves? El hombre creyó. Él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En el mismo, más adelante, en Juan también encontramos en Juan capítulo 11, versículo 43 hasta 44. No tenemos el tiempo de leer toda la historia, pero aquí dice aquí, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera.
Lázaro, ven fuera. Así fue que se lo dijo. Y él, Lázaro, que respondió inmediatamente, porque dice la palabra, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Ahora, yo no entiendo cómo eso sucedió, pero yo sé que sucedió. Porque la palabra me lo dice a mí con toda claridad. Me lo dice a mí con toda claridad. Mira bien aquí. Ahora, aquí le quiero mostrar algo. También, a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmaba a ser Dios, manifestando que juicio sobre Jerusalén a través de qué? De la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cristo había profetizado que esto iba a suceder y precisamente como lo había profetizado, así sucedió. Porque en Mateo capítulo 24, mis hermanos, en Mateo capítulo 24, en versículos 1 y 2, quiero que usted vea conmigo lo que dice la palabra. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondieron él, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Precisamente como él lo había profetizado, precisamente como él lo había identificado, así ocurrió absolutamente todo. Así precisamente, mis hermanos, se cumplió la profecía de Jesús. También en el mismo capítulo aquí, note conmigo, en Mateo capítulo 24, de versículo 32 hasta el 35. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Y de la higuera aprenden, dice, aprenden, dice la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. En verdad, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, saber que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mas mis palabras no pasarán. Ahora imagínense, si las palabras de Él nunca jamás se van a pasar, tenemos un problema aquí. Que la autoridad de la Biblia, mis hermanos, quiere decir que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, mis hermanos, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos separar la persona de Dios de la palabra de Dios, mis hermanos. Es un hecho imposible, imposible. Mis hermanos, si Él dice, mas las palabras no pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cuánta autoridad tiene esta palabra sobre nuestras vidas? Dios Padre dijo esto. Dios Padre lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Él dijo, yo soy el alfa y omega. Pero Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, Él dijo, yo soy el primero y el último. Dios dijo, yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin en Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Pero Cristo dijo, yo soy el alfa y omega y el primero y el último y el principio y el fin en Apocalipsis capítulo 22 en versículo 13. ¿Me comprende lo que estoy diciendo aquí? Nosotros tenemos que estar bien seguros, mis hermanos, de qué es lo que estamos hablando. Sobre la doctrina. Estamos hablando sobre la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina sobre la palabra de Dios. Ahora también quiero que usted vayan conmigo, por favor. Y le quiero hablar ahora sobre, mis hermanos, el pecado original. El pecado original. Ahora,
Quédese conmigo aquí estudiando y vamos a entrar ahora, mis hermanos. Y es aquí donde yo quiero entrar, ¿ves?, en una sección del pecado original, y así tú y yo podemos comprender, mis hermanos, cómo es que esta palabra doctrina ha sido una palabra feísima en muchos ciclos de los cristianos o de la cristiandad. Estamos hablando aquí, mis hermanos, original, pecado. El pecado original. Esto queremos hablar sobre el pecado original. Ahora quiero tratar este tema, hermano, con ustedes del pecado original. ¿Por qué? Porque es aquí donde se identifica desde el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, hasta Apocalipsis. Inmediatamente se comenzó el procedimiento de la redención, de la salvación o la necesidad de la salvación del hombre desde el principio en el libro de Génesis, en la caída de Adán y Eva. Ahora puede ver que la palabra doctrina, mis hermanos, encierra toda la palabra de Dios. Por favor, no me diga que la doctrina no es importante, porque sí, ella es. Y todos debemos estar unidos en la interpretación bíblica, a pesar que hay más de 80,000 denominaciones por todo el mundo y la iglesia está dividida sobre un montón de cosas que no tienen sentido. Pero la interpretación bíblica debemos estar unidos en lo que dice la palabra de Dios sobre la doctrina esencial, cristiana, la doctrina esencial cristiana. Ahora, el pecado original, si abre sus Biblias, en Romanos, en capítulo 3, por favor, en Romanos, en capítulo 3, porque quiero que lo vea conmigo, en Romanos capítulo 3, en versículo 23. Note bien, estamos hablando del pecado original y vamos a comenzar con Romanos, capítulo 3, versículo 23. Donde la palabra del Señor es bien clara y nos dice a nosotros: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no es solo asesinato. El pecado no es solo violación. El pecado no es solo un robo, mis hermanos. El pecado es una palabra que describe cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acto o cualquier estado que falla a cumplir con el estándar, la norma de santidad y perfección de Dios. La Biblia declara, mis hermanos, inequívocamente, que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Mientras que el concepto de maldiciones generacionales y espíritus es ajeno al texto de las Escrituras. Hay un sentido en que todas las personas son maldecidas como resultado del pecado de un antepasado. Ahora, la rebelión, por ejemplo, de Adán trajo muerte a todos nosotros y contaminó cada aspecto de nuestro ser. Eso está bien claro. Génesis capítulo 3 nos enseña eso muy claro. En 1 Corintios capítulo 15 también nos enseña eso, y Efesios capítulo 2, versículo 3 nos enseña eso. Quiero que ustedes vean conmigo en 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios, en capítulo 15, de versículo 1 Corintios capítulo 15, y mira conmigo en versículo 21 y 22, donde dice la palabra del Señor: por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Mira bien, en Efesios, en capítulo 2, dice la palabra en versículo 3. Pero quiero que usted lo vea conmigo desde el principio de ese capítulo. Efesios capítulo 2, de versículo 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado original, mis hermanos, nos indica a nosotros con toda claridad, mis hermanos, que hay problemas grandísimas en nuestras vidas. Mencioné Efesios en capítulo 2, 1 al 3. Pero ahora también quiero que usted note conmigo. Dios, sin embargo, ha provisto ¿qué? Redención, salvación, mis hermanos, por la obra expiatoria, mis hermanos, del último Adán, que es ¿quién? Jesucristo. Mira bien lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 que estuvimos leyendo nosotros. ¿Te recuerda? Él dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Romanos capítulo 5 nos dice esto. En Romanos, en capítulo 5, comenzando con versículo 18, mira bien lo que dice la palabra de Dios y 19. En Romanos capítulo 5 dice esto. 5, 18 y 19 dice, así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. En versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno de los muchos serán que constituidos justos. Constituidos justos. Mira bien. Ahora le quiero mostrar. Otra vez en 1 Corintios, en capítulo 15, del versículo 45 a 49, porque estamos estableciendo, ¿ves?, el estado del hombre. ¿Cuál es su estado? El pecado original. El pecado ya mora en el hombre. Aún a nacer, aún a traspasar, mis hermanos, el vientre de su madre, entrando en esta tierra, en este mundo, ya uno está contaminado con el pecado. Por esa razón, doctrina es importantísima, porque encierra desde el principio. Cuando Adán y Eva fallaron en Génesis, mis hermanos, hasta Apocalipsis nos encierra toda la palabra y el contenido de las Escrituras. En 1 Corintios, en capítulo 15, la palabra de Dios dice esto en versículo 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho una alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo.
Como es el terrenal, así son también, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El pecado original nos hace saber, mis hermanos. Cuando nosotros estamos enseñando, estudiando, mis hermanos, la doctrina tiene que ser algo práctico. Tiene que ser algo tan práctico que tú y yo podemos compartir con cualquier persona cuando estamos caminando en la carretera, mis hermanos, en la acera, por la calle, donde no importa dónde estamos caminando. Podemos testificar y hablar qué es el pecado original, la condición, el estado del hombre. El otro día estaba en el bus, mis hermanos. De vez en cuando tomo el bus público, mis hermanos, de mi oficina de la iglesia, voy a casa o viceversa, y ahí voy. Y la cosa es que me encanta porque siempre me voy a topar con gente mundana. Siempre voy a tomar con gente mundana, ¿ves? Y me llevo algo para leer, y típicamente, si no es mi Biblia, es un libro, mis hermanos, que indica con toda claridad que estamos hablando, mis hermanos, ¿de qué? De la palabra del Señor. Quiero que usted vea conmigo. Cuando estamos nosotros, ¿ves? Y usualmente tengo una persona que me quiere hacer la pregunta, ¿y qué es eso? ¿Ves? Siempre me pregunta, y yo siempre, bueno, esta es la palabra de Dios que salva al hombre. Y siempre la pregunta que retorna es, ¿y por qué? Y digo, por el pecado original. Yo puedo compartirme la enseñanza, ¿ves, mis hermanos? Doctrinar de la Biblia, del estado, la condición original del hombre, pero también la solución de su estado de pecado. En Romanos, en capítulo 5, otra vez regresamos. En Romanos capítulo 5, pero esta vez vamos del versículo 12, mis hermanos, hasta versículo 21. Y vamos a repetirlo una vez más, pero quiero que lo vea en un contexto más amplio. La palabra dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió sobre todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron, ¿ves? Para los muchos. Mira lo que dice el versículo 16. Tampoco sucede con el don como con los que, por los que vino por medio de aquel que pecó. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva, mis hermanos, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en la justificación. Así pues, mira bien, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida de todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para con abundancia
la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para toda la vida. Amén. El pecado original. El pecado original. Es importante, mis hermanos, que tú y yo podemos comprender con toda claridad qué es lo que dice la palabra de Dios sobre, mis hermanos, el pecado original. Ahora, con este sentimiento, ahora quiero entrar en la letra o la sigla de C. La sigla de C. Aquí es la palabra canón. Canón. Ahora, yo sé que es una palabra rara en cuanto muchos de nosotros no la utilizamos comúnmente, pero a la misma vez quiero ver si es posible que tú y yo podamos comprender un poco del canón. El canón establece, mis hermanos, lo que Dios ya había establecido. En otras palabras, el canón reconoce lo que Dios había escogido como su propia palabra, como su propia palabra. Ahora, esta palabra, de esta sigla, canón, es una palabra que es un poco diferente. Significa, mis hermanos, que los 39 libros de las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento, junto con los 27 libros del Nuevo Testamento griego, ¿ves?, son divinas en lugar de meramente humano de origen y constituyen el canón cristiano, que todo significa, mis hermanos, el estándar de mediación. El estándar de medición. El estándar de medición. Aquí está el estándar de medición. Ahora, tú y yo usamos una regla, mis hermanos. ¿Ves? Y nosotros tenemos que comprender que el estándar de medición es como una regla, ¿no? Un metro. ¿Ves? Ahora, cuando tú tienes que comprender qué era eso. La razón por que se usa la palabra canón, y no sé si ustedes se dan cuenta, no, es que el canón era la manera como ellos construían y medían todo en esa época. Si usted sabe que mis hermanos, que los de los egipcios, en Egipcio eran expertos en la construcción y las medidas eran precisas, eran exactas, mis hermanos. Todo era preciso, porque ellos tenían un estándar de medición, mis hermanos. Ellos sabían cómo medir bien las cosas. Además, el testimonio interno de la Biblia acerca de sí mismo nos indica a nosotros en 2 Timoteo, en capítulo 3, en versículo 16, porque quiero que ustedes vean conmigo, la inspiración divina y la preservación de la Biblia se pueden demostrar por la datación temprana en la iglesia primitiva y la consistencia de los muchos manuscritos disponibles, la corroboración de la arqueología y el cumplimiento de la profecía predictiva. La Biblia dice en 2 Timoteo, en capítulo 3, en versículo 6, quiero que usted vea conmigo aquí una palabra. ¿Ves? ¿Okay? Aquí hay una palabra que es theopenastos. Theopenastos es una palabra en griego, ¿ves? Y esta es la palabra, y esta es para la palabra, en cuanto tú y yo la conocemos, es la palabra inspirada. Inspirada.
Leyendo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Quiero que tú veas conmigo, porque aquí donde hay mucha confusión. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, dice esto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hasta versículo 17. Ahora, quiero que usted vea algo conmigo. Él dice, toda escritura, ¿cierto? Él dice toda escritura es inspirada. No dice todo hombre o algunos hombres. No dice el hombre fue inspirado o algunos de los hombres fueron inspirados. Dice toda escritura es inspirada. Ahora la palabra theopanaustos, ¿ves? Que fue divinamente soplada, divinamente respirada de la boca de Dios. Dice que theopanaustos, la palabra para inspirar, que quiere literalmente decir que cuando Dios habló, la palabra divina completa salió tal como un producto completo, El hombre la recibió y la escribió. Es igual como mi secretaria. Muchas veces tengo que dictar una carta. Y le digo a mi secretaria, por favor, escribe esta carta. Pastor José Martínez. Querido hermano Pastor José Martínez. Ella escribe, querido pastor José Martínez, te envío saludos en el nombre del Señor Jesucristo y de parte de nuestra iglesia aquí en Los Ángeles, California. Y ella escribe eso. Deseo lo mejor para su vida. Deseo saber cómo se encuentra su persona, su familia. Deseo saber cómo se encuentra la obra de Dios en cuanto Dios ha depositado en tus manos. Y etcétera, 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 etcétera. Y ponga mi nombre, el hermano Eddie Ildefonso. Ahora, pregunta, ¿quién escribió esa carta? ¿Mi secretaria o su servidor? Yo escribí la carta, yo soy el autor de la carta. Ella simplemente es la secretaria, que ella es, mis hermanos, la pluma, ¿ves? El lápiz que va escribiendo lo que yo estoy dictando. La palabra, mis hermanos, es la palabra que está inspirada, theopneustos. Theo, ¿no? Es Dios, Theo, ¿no? Nastos es respirar, ¿ves? Por el Espíritu Divino de Dios, mis hermanos. Dios es el que escribió la palabra. El canón es importante, porque esta palabra, mi canón es, mis hermanos, si no tenemos un canón, no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Lo que tenemos es la gran opinión, ¿ves? La gran sugerencia, la gran recomendación del hombre, pero no tenemos el mandato de Dios. Por favor, no me diga que la doctrina no es importante. Más bien, también Cristo dijo algo más. Él dijo en Juan, mira bien lo que él dijo. En Juan capítulo 17, en versículo 17 también. Quiero que lo vea conmigo. Ahora, en Juan 17, y estamos hablando del canón aquí. Quiero que usted vea conmigo. Él dijo aquí, en versículo 17, capítulo 17, santifícalos, dice que en tu verdad.
que sean santificados. ¿Ves? ¿En qué? En tu verdad. Y dice su palabra. Su palabra. Mira lo que está diciendo aquí. Otra vez. Note bien la escritura. Él dice palabra. Ahora, aquí la palabra, mis hermanos, en 17:17, santificarlos en tu palabra. Aquí es la palabra literalmente logos. ¿Okay? Esta es la palabra logos, mis hermanos. Y esta es la palabra, literalmente quiere decir relacionados. Relacionados con las palabras ¿ves? De aliento de Dios. En otras palabras, de la boca de Dios. En Juan capítulo 17, 17 dice, santifícalos mismos en tu verdad, dice su palabra. Tenemos el mismo concepto, mis hermanos, de theopneustos, ¿ves? Inspirada, toda la palabra es inspirada y es la misma palabra que encontramos, el mismo concepto en aplicación, es que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 17, que dice, mis hermanos, que santificarlos en tu palabra, que es la palabra logos, relacionados con las palabras de aliento, mis hermanos, de Dios, en una palabra de la boca de Dios. Cuando estamos hablando, mis hermanos, de doctrina, estamos hablando de doctrinaa. Estamos hablando, mis hermanos, claramente. No me diga, esto es lo que abarca, lo que encierra todo de Génesis a Apocalipsis. La idea de decir, mis hermanos, que no, la doctrina no es importante, es algo completamente ridículo. Yo no enseño doctrina en la iglesia. He escuchado eso de la boca de muchos pastores. En ese caso, yo no entiendo lo que están enseñando. Doctrina es importante. Si no tenemos el canón, no tenemos el theopneustos, la palabra inspirada de Dios, mis hermanos, registrada, que viene del aliento de la boca de Dios, mis hermanos, en ese caso no tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada en este caso. Por esa razón, nosotros tenemos que, mis hermanos, estar seguros, ¿ves? Como pastores afirmando la palabra de Dios en el púlpito. El púlpito no es nuestro, no es nuestra palabra, no es mis sentimientos, mis hermanos, mi opinión, mi idea, mi sugerencia, no es nada de eso. Esto se trata de la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad, no tengo ningún lujo de presentarle con mi opinión. Un embajador, mis hermanos, representa su país y solamente puede hablar lo que su país lo autoriza a él hablar. La Biblia dice que somos los embajadores de Cristo. Y como embajador de Cristo, solamente la única autoridad que tenemos nosotros es hablar la palabra de Dios y no la